¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy, jueves 11 de septiembre, estamos en un capítulo especial del podcast Sin Voz. Damos la bienvenida a nuestros amigos radioescuchas de radio como tú, a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos de YouTube, porque ya estamos en YouTube, ¿no? Este, ahí les pedimos que compartan, comenten cualquier duda, comentario o pregunta. El día de hoy estaremos abordando el tema de Estaremos hablando sobre la reforma al Poder Judicial. Por una parte, pues le damos las gracias a nuestros invitados. Si gustas, aquí estamos. Mi compañero el licenciado Saúl Chavarría, este, la licenciada Diana Camacho por parte de MC Lerdo y al regidor Querita Medrano por parte de la bancada de Morena. Esperemos si podamos entablar una conversación buena, pacífica y tranquila, abordando pues temas tanto a favor como en contra, en este caso. Entonces esperemos llevar a cabo una bonita charla. Sí, sean bienvenidos esta tarde al licenciado Crita Medrano y a nuestra compañera también y amiga, la licenciada Diana Camacho, los dos abogados, dos profesionistas. Sean bienvenidos, les voy a dar la palabra para que se presenten. Primero a la licenciada Diana Camacho. Muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente. Qué gusto saludarte también. Qué bueno que podamos tocar este tema y que lo llevemos a la mesa. Y obviamente, pues un saludo a todos los que nos ven en redes. Gracias. Pues igual, de igual forma, agradecerles la invitación, como siempre, un privilegio poder compartir en una mesa de diálogo, saludar a mi compañera Diana Camacho y al resto de las personas que nos ven en las diferentes redes sociales de Facebook y a la radio como tú. Un saludo a todos los radioescuchas. Sean bienvenidos ambos. Créanme que es un privilegio para mí. Necesitamos abordar este tema porque ahorita está en boca de todos y de todos. Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a tener algunas preguntas para ambos. Y pues más que nada, platicar al licenciado y yo en la tarde. Queremos que sean su punto de vista personal, particular, y más que nada que la gente que nos escucha, en lo principal, que lo que nos importa pues es Lerdo y nuestro estado Durango, sepa qué postura o qué pensamiento en lo particular de cada uno de ustedes pues piensa de esta reforma al Poder Judicial, ¿vale? Vamos a comenzar, le voy a dar el uso de la voz al licenciado Martín y espero que todos los que nos escuchan, todos los que nos están viendo ahí en línea, si tienen alguna pregunta para cualquiera de nuestros invitados, sean gustosos por ahí de mandarnos ahí su pregunta. Sí, bueno, primero que nada a mí me gustaría que abordáramos el tema como parte personal, nuestro punto de vista personal, y luego nos adentramos a lo que será nuestro lado político, ¿sí? Nuestro pensamiento político. Entonces, creo que acaba de pasar el día de ayer que fue aprobada en el Senado. Digo, no pasa nada, todavía podemos hacer este conversatorio. Este, Dianita, ¿qué tu postura como en el gremio de los abogados licenciados? ¿Qué piensas sobre la reforma al Poder Judicial? Digo, ahorita daré mi punto de vista personal y a ustedes también me dirán qué tal. ¿Qué piensas? Primero que nada, como abogada y como ciudadana mexicana. Desde los los actores están involucrados, los procesos, las propias todo lo que conviene el bien, lo relacionado a lo judicial, va formado pero atendiendo desde las líneas de contacto, que en este caso incluso llegan a ser hasta los policías municipales, que te llegan a ti como ciudadano en su momento a representar, a respaldar, simplemente a cuidar. La verdad, como ciudadano, muchas veces
ni siquiera tienen la confianza de acercarse a alguna gente de este tipo, porque a veces termina siendo más perjudicial que la ayuda que podrían dar. Pero eso como ciudadano, como abogado, pues realmente se necesita que actualicemos el tema, porque estamos en un procedimiento a juicios orales y es un tema que involucra muchísima participación de todos los niveles y de los mismos procesos, como te lo comentaba al principio. Si no reformamos desde el fondo, la forma va a quedar muy superflua. Entonces, sí, para quienes litigan o se litigan esta materia, es complicado trabajar simplemente con las vicefiscalías, con los agentes del Ministerio Público, con los periciales, por ejemplo. Entonces, sí se tiene que trabajar de forma integral, se tiene que reformar, pero de manera que todos estén involucrados, de manera que todos los sectores estén participando y no solamente hablamos de un tema federal, hablamos desde lo estatal y por supuesto desde lo municipal. Claro, excelente, sí. Querida, tu punto de vista como abogado, como maestro ya en derecho, tu punto, antes de entrar a lo que es, pues, político, ¿no? El tema político. Sí, es. amigo, mira, yo creo que es una cuestión meramente humana. Nosotros como abogados, como a veces defensores, nos ha tocado ver diferentes circunstancias en las cuestiones en las que la justicia es para los que pueden pagar. Hemos estado inmersos por décadas en donde la justicia es para los que tienen. Un ejemplo muy sencillo, ¿cuántas personas no tenemos ahorita en prisión sin una sentencia? Que tienen más de 10 años en prisión, más de 15 años en prisión. Han recurrido 1 y 20 veces al amparo, a la materia de amparo, cuando se supone que el amparo pues es para proteger actos violatorios y pues no obtienen justicia por el simple hecho de que no tienen la manera económica de poder llegar a ese nivel. Luego vemos del otro lado a un empresario poderoso como Ricardo Salinas Pliego, que en 24 horas obtiene un amparo con la ventaja de no pagar los miles de millones que le debe al país, y es donde te das cuenta que las cosas no andan bien. Hoy México necesita una reforma que ya fue aprobada, y desde mi punto de vista como abogado, como litigante, yo creo que es justa y es necesaria. Hoy el grupo parlamentario de Morena le está cumpliendo al pueblo de México, y yo creo que viene a garantizar, sobre todo, el acceso a la justicia pronta y expedita para todos y para todas. Sí, claro. Primero, un paréntesis, pedimos disculpas a nuestros personas que están viendo en vivo. Ahí tuvimos unas fallas de audio. Son problemas que estamos completamente en vivo. Para que vean que sí es en vivo y no está nada, no hay guiones, ¿verdad? No hay guiones. Que no es grabado. Sí, que no es grabado. Entonces, seguimos. Entonces, bueno, mi punto de vista, como ustedes concuerdan que se necesita, pero creo yo ya entro en lo que va en tema político. Creo yo que falta mucho tanto de la parte a favor como de la oposición, dar información buena a la ciudadanía, porque seamos sinceros, el poner a votación a jueces, magistrados y ministros al pueblo, como abogados, pues sabemos cuál es la función de cada parte, cada juez, cada ministro, o qué es lo que se encargan. Entonces, como parte política, creo que hay que hacerle entender a la gente cuál es la función de cada parte del Poder Judicial, ¿no? Explicar tanto las dos partes, qué es lo que pasa, o por qué se van a cambiar. En lo personal he estado viendo que se crucifican a los jueces por liberar a los delincuentes, sí, efectivamente, pero entendamos que el juez interpreta y quien hace una carpeta de investigación es vicefiscal, es un ministerio público, es el que forma una carpeta de investigación, y en base a la carpeta de investigación, si ¿cómo puedo decirlo? Si la ineptitud de estas personas en la vicefiscalía no trabajan bien una carpeta de investigación, pues al final de cuentas la interpretación del juez va a ser nula, ¿no? O va a decir, no tengo las pruebas suficientes para liberar a tal persona. Eso por parte de la mayoría de las personas, porque también sabemos que hay gente detenida que por unas 2, 3 nueces que se roban tienen condenas de más de 15 años, ¿verdad?
también conocemos que hay jueces que también son corruptos y más que nada el nepotismo que hemos visto, las familias que están tomando el poder judicial, ¿verdad? Entonces, ahora sí entremos al tema en cuanto a política. ¿Cuál es tu postura? Mira, realmente, como ya lo dijiste y como lo mencionaba ahorita, la reforma sí debe de seguir y claro que debe de ir, pero respecto a la forma y al fondo de todo lo que es el proceso como tal. Todas las instituciones que están involucradas, todos los actores, la profesionalización de estos agentes que mencionas, simplemente la actualización de los procesos, la realidad de los mismos frente a la situación que se vive, la pronta respuesta, que la justicia esté al alcance de todos, no como lo comentaba aquí Gerardo, que sea para quien la pueda pagar, porque corrupción y nepotismo, claro que hay, pero se tiene que trabajar el tema de manera integral, como lo mencionaba al principio. O sea, ahorita la reforma está muy enfocada al tema de los magistrados en la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de uno de los 3 poderes que nos gobierna como país, cuando realmente como ciudadanos nuestra primera línea de contacto va a ser siempre lo local. ¿Cuántas veces o cuántos casos de aquí, de la ciudadanía, de nuestra ciudad, llegan a la Suprema Corte? Llegan aquí a los tribunales, llegan a la vicefiscalía, llegan aquí al ministerio. Es ahí donde realmente la reforma tiene que tener un proceso de actuar, tiene que tener una presencia. Se tiene que ver que realmente el tema judicial esté trabajando en pro de defender la justicia y disminuir todas aquellas carencias que puedan agredir o que puedan amedrentar los derechos humanos y salvaguardar la integridad de las personas en todo sentido, no solamente en lo físico, en lo legal. Pero realmente, si ahorita la reforma que está muy atendida al tema de la Suprema Corte y que los magistrados y que lo que ganan, pues ok, va. Y también es un tema que se tiene que regular y también es un tema que se tiene que trabajar, los procesos en todo sentido, pero atendamos todo, en lo estatal, en lo municipal y en lo federal. No nada más quedarnos con el tema federal, porque realmente ahí no estamos atendiendo el fondo del tema. Y la justicia seguirá estando de la misma manera que la tenemos ahorita, limitada, sin resolver, ni atender, ni proteger, ni cobijar a cada uno de nosotros que en algún momento hemos sido víctimas o tenemos algún familiar o algún conocido que ha sido víctima de alguna situación y que saber que ir a la vicefiscalía es un dolor de cabeza. Claro. Que tener que hablarle a alguna gente o tener que simplemente estar en un proceso, simplemente tener que trabajar con la policía municipal es un dolor de cabeza. Eso es lo que tenemos que cambiar, la profesionalización y que realmente los procesos cumplan con todos los lineamientos y que garanticen la integridad y la seguridad de cada una de las víctimas. Y a su vez, que los representantes que están ahí, o sea, los actores, los agentes, los periciales, los jueces, realmente estén informados y estén comprometidos con la defensa de la justicia y la integridad de cada una de las víctimas. Eso es lo que necesitamos, a eso necesitamos enfocar la reforma, realmente. Sí, mira, yo creo que es un tema que indiscutiblemente se polarizó en todo el país. Sí. Se enfocó la reforma al Poder Judicial en la elección de jueces y magistrados, cuando el fondo no era ese el principal. Yo creo que hay un tema, quienes estudiamos la reforma al Poder Judicial nos pudimos dar cuenta que hay la urgencia de aprobarla, sí, por la cuestión simplemente de los tiempos del procedimiento. Dentro de la reforma al Poder Judicial hay un apartado que establece que un juez de distrito, que son ahorita lo que comentaba Dianita, son los que nos defienden a nosotros, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es el primero a donde vamos a acudir, al juzgado de distrito. Hoy nos corresponde por circunstancia, pues el juzgado de distrito en La Laguna. Pero la reforma establece que ningún juez de distrito se puede demorar más de 6 meses en el dictado de una sentencia. Eso viene estipulado en la nueva reforma al Poder Judicial. Y eso viene a solucionar el conflicto a muchísimas personas que hoy acceden a un amparo y que se tardan más de 2 años en poder solucionarse. Amparos que a veces ni siquiera se solucionan, se quedan en el stand-by. Entonces, la reforma viene en ese sentido. Viene en el sentido de que si un juez, pasados los 6 meses, no reporta la sentencia de un asunto, pues automáticamente se va a ir al Tribunal de Disciplina. Tribunal que va a venir a cambiar el proceso de multas, el proceso
de sanciones en contra de los servidores públicos. Hoy tenemos un Consejo de la Judicatura Federal completamente amañado por familias. Lo vemos y los que hemos litigado sabemos perfectamente que están colapsados esos sistemas. No nos vamos tan lejos, en el 8º circuito, que es en el que nos corresponde a nosotros, familias por decenas, padre, madre, tío, sobrino, todos manejando el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, la reforma propone la creación de un tribunal de disciplina y que ese tribunal de disciplina viene a solucionar ese conflicto. Estoy de acuerdo en lo que Diana nos menciona, que tiene que atacarse desde lo municipal completamente. Es un tema que viene a socializar. Tu servidor forma parte, soy presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el municipio de Lerdo, y he tenido a bien manifestar en muchísimas ocasiones que parte del no trabajo de los jueces, o a veces de que los jueces dejen a los delincuentes libres, es por el mal llenado del informe policial homologado. Y es correcto. ¿Por qué? Porque los elementos de seguridad pública no tienen acceso a una capacitación constante y hacen mal su trabajo, y en automático el juez tiene que irse a los lineamientos. De eso estoy completamente de acuerdo. Se tiene que atacar desde lo municipal. Pero yéndonos a lo federal, no, la reforma no es únicamente la elección de jueces y magistrados. La reforma viene más a fondo. La reforma establece que de 11 magistrados, de 11 ministros, baje a 9, que también yo creo que es algo y es un tema que viene a cumplirle un poquito al tema del gasto, porque pues sabemos, lo hemos visto, lo hicieron público. Hoy, ¿cuánto gana un ministro de la Suprema Corte? Cantidades exorbitantes, 700,000 pesos mensuales en sueldo. Es algo que no puede estar pasando en un país donde también hay necesidades y hay pobreza. Entonces, viene a reducir el número de magistrados, viene a reducir el número de ministros, y considero que el trabajo se hizo, socializamos la reforma en todos los rincones del país. A nosotros nos tocó en el estado de Durango y anduvimos recorriendo casa por casa informando los beneficios de la reforma al Poder Judicial. Y es algo que vamos a seguir haciendo, es un trabajo que tenemos todavía que seguir haciendo, y aquí vamos a seguir en la lucha. Muy bien. Ahora una pregunta que han estado mencionándonos muchas de las personas que nos escuchan. Para ustedes, en lo personal, ¿qué viene ahora después de la reforma al Poder Judicial? O sea, ¿qué viene después? Pues como lo hemos dicho y comentado ahorita al principio, el día de hoy, bueno, hoy a las 12:05 se aprobó en la mayoría. El presidente Noroña lo anunció así. Entonces, ¿qué viene para ustedes en su punto de vista particular? ¿Qué viene ahora después de la reforma al Poder Judicial? Híjole, pues de entrada, el tema que más ha creado polémica es el tema de la elección popular para los ministros. Y el tema de que el Poder Judicial, bueno, en general, el tema en todo lo que conlleva el Poder Judicial ha estado como que muy en el oscurantismo, vaya, de que por qué los otros dos poderes sí son votados y este no. Realmente yo creo que el tema de la votación va más allá de un tema de elección popular. Yo he leído mucho y ha sido un tema que he escuchado, de que es que la gente cree que la ciudadanía no está preparada para poder votar, o no conocer, o no involucrarse. Yo creo que sí estamos listos como ciudadanía, cada vez estamos más, pero realmente participación ciudadana nos falta, y eso lo sabemos. El tema del populismo y el tema de votar va muy ligado a temas de partidos, y va muy ligado a temas de corrientes partidistas, y ahorita la corriente que en México está predominando es Morena. El tema que a mucha gente le genera controversia, es decir, es que si vamos a votar, realmente se estará votando por un tema de partido, para poder, y yo también en lo personal me crea mucha incertidumbre cómo será este proceso, que si bien han mencionado los lineamientos de que la boleta y que esto, pero siento que para poder conocer los perfiles, obviamente tienes que familiarizarlos, tienes que socializarlos, tienes que saber por quién vas a votar. No es nada más salir y votar, porque en la boleta van a venir muchísimas personas, van a venir muchísimos jueces, porque hablamos de los 3 niveles, porque hablamos de todos los distritos, porque hablamos de todos los tribunales, porque hablamos de todas las zonas. Es trabajar con muchísimas gentes en la boleta. Entonces, ¿cómo socializamos este tema? ¿Cómo vamos a conocer a las personas que están ahí? Que si bien están ahí porque deben de cumplir unos requisitos, me queda clarísimo. Tienen que tener carrera judicial, me queda claro. Pero realmente, ¿por qué vamos a votar? ¿Por la familiaridad? ¿Porque me cayó bien? ¿Porque se vi bien en la boleta? ¿Porque me lo recomendaron? Esas son las cosas que a mucha gente, como a mí, nos hace ruido. ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo vas a elegir?
Cuando nosotros votamos por otros representantes, en este caso hablando del Ejecutivo, del Legislativo, es porque previo tuvieron una campaña cobijada por un partido político. Entonces el tema es si los magistrados y demás van a tener una participación en este tipo de voto popular, es porque van a tener una campaña misma que va a estar cobijada por un tema político. Entonces estamos popularizando también y politizando este tema a este poder. Esas son las preguntas que yo más he cuestionado y con las que siempre he tenido como que participación con las gentes con las que he platicado, con quienes hemos tocado el tema. Eso es lo que más ruido te hace para empezar. ¿Qué es lo que sigue? Pues de entrada formalizar el tema y que realmente la reforma atienda el fondo, insisto. La reforma que si bien va a delimitar plazos, a delimitar procedimientos o tal vez a querer perfilarlos un poco más, mientras no estén profesionalizados los actores principales, los elementos involucrados, las instituciones no tengan un orden, de nada va a servir. Realmente tenemos que trabajar el fondo. ¿Qué es lo que sigue? Es saber cómo vamos a trabajarlo, saber cómo desde las instituciones que nos reciben de primera línea como ciudadanos, los elementos que nos deben de brindar esa seguridad, cómo lo vamos a profesionalizar, cómo los vamos a sentir capaces y listos de decir, bueno, aquí estoy y el proceso va. Y no solamente ya es el tema del voto popular, ese es uno de los tantos temas o de las tantas directrices que trae la reforma. Otro de los puntos que genera mucho ruido es que ¿por qué ahorita? ¿Por qué hasta ahorita cuando ya se va Andrés Manuel? ¿Y por qué cuando va a entrar Claudia? ¿Por qué no se trabajó el tema desde antes? Y déjenme decirles que fue una de las propuestas de campaña de Andrés Manuel, la reforma, hace 6 años. ¿Por qué hasta ahorita? Eso es algo que también genera mucho ruido y genera mucha inconsistencia en el tema de decir, bueno, entonces no va por una línea política, pero lleva mucha vertiente a que sí. Yo les preguntaría realmente, y es una pregunta que creo que todos tenemos que hacer en retrospectiva, el qué sigue, pero realmente el cómo lo van a aplicar. Más que el qué sigue, cómo se va a aplicar o cómo se va a manifestar este proceso de la reforma simplemente en lo que tenemos al alcance. Y eso es nuestro nivel municipal o nuestra vicefiscalía y nuestros agentes de primera línea, que en este caso pues sería el Ministerio Público. Sí, claro que sí, Jerita. Sí, amigo. Mira, yo creo que el país, ahorita lo que comentaba la compañera en cuanto a la elección de los magistrados, pues yo creo que no nos perdemos de nada porque tenemos conocimiento público, inclusive hasta documentado, en las épocas de Salinas de Gortari, quién elegía a los jueces y los magistrados. Directamente, eran asignados directamente por temas populares. Y lo seguimos viendo y lo seguimos observando. Simplemente no nos vamos tan lejos. En la elección pasada de Coahuila se hizo público un documento de un presidente de un partido nacional, Marco Cortés, firmando acuerdos políticos para que le asignaran 4 magistraturas, 3 notarías, direcciones, jefes de Estado. Entonces, el pueblo de México se cansó, el pueblo de México fue pisoteado por más de 70 años y yo creo que este es el resultado a todos esos malos gobiernos. El presidente Andrés Manuel llegó y le cumplió a México y tan así es que hoy tenemos más de 36 millones de votos. Una presidenta que llega legitimada con la mayoría de la votación, con mayoría calificada en el Senado, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y yo creo que es algo que tenemos que disfrutar de lo votado, como hoy coloquialmente lo decimos y públicamente lo decimos, disfrutemos de lo votado. ¿Qué sigue? Yo creo que sigue la continuidad del Plan C. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, es una científica, es madre, es abuela, y yo creo que tenemos que tener la confianza en que el México que queremos es el México que estamos construyendo desde ahorita. Un México sano, un México libre, un México democrático. Ya lo decía la compañera Diana, pues simplemente el poder ejecutivo se elige por voto popular, el poder legislativo se elige por voto popular. ¿Por qué el poder judicial no elegirlo por voto popular? Yo creo que estamos preparados, la gente de México está preparada para elegir a quienes los van a representar en los diferentes espacios, tanto jueces como magistrados y la Suprema Corte. Algo que también es muy importante aclarar sobre el tema de la reforma al Poder Judicial es que tiene que pasar por los estados, para que sea un tema local, tiene que pasar por los congresos locales. Hoy aprovecho para dar el mensaje que ya está siendo votado, precisamente me acaban de informar ahorita vía WhatsApp que está siendo votado en este momento por el Congreso del Estado de Durango. Yo tengo la plena confianza en que los diputados de oposición van a votar a favor de la reforma al Poder Judicial.
Tan así porque los he visto recorrer el municipio, los municipios de todo el estado de Durango, y he visto que la gente se los ha manifestado, puerta que tocan, puerta que gente les dice, queremos sí la reforma al Poder Judicial va. Entonces, ahorita pues esperemos unos minutos más, esperemos si nos den la noticia de que ya Durango se convirtió en otro estado más donde aprueba la reforma al Poder Judicial. Y lo que sigue, como les comentaba, la continuidad de la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Vienen más reformas constitucionales, no es la única. Este tema el presidente Andrés Manuel lo tenía pendiente, sí, bien lo dice Diana, fue una propuesta de campaña de nuestro líder nacional, pero yo creo que era el tiempo indicado, se enfrentaron a muchas cuestiones, una presidenta de la Suprema Corte completamente arraigada en su cúpula, arraigada en donde se sentó con un presidente de un partido político, Alito, que hoy reelecto nuevamente en un partido que ya no tiene futuro, que es el Partido Revolucionario Institucional, y vemos cómo le responde la ministra presidenta Norma Piña a esos personajes cupulares. Entonces, estaba pendiente esta reforma, hoy que tenemos la mayoría calificada en ambas cámaras, era necesario. El presidente cierra su mandato de 6 años como el mejor presidente en la historia de México. Y no lo dice Gerita Medrano, lo dicen los millones de mexicanos que confían en la Cuarta Transformación. Sí, claro. Entendiendo el tema de lo que es la reforma, creo que ahí pasó algo, contestando a tu comentario, Danita. Creo que al Poder Judicial le faltó simpatizar más con el pueblo. Ahí sí difiero. Creo yo que faltó a que no que se acercaran, no que salieran a la calle, porque ese no es su trabajo, sino simplemente hacer sus sesiones públicas, como la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que tienen poquito haciendo en Canal de Congreso, etcétera, sus sesiones abiertas a la ciudadanía, ¿verdad? Creo que eso fue lo que faltó más a la gente, acercarse, tener más esa cercanía a la gente, ¿no? Hacerlo un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Ser más congeniar pues más con el pueblo. Ahora, si hay una incógnita que en el que dice la reforma que 10 candidatos van a ser por el Ejecutivo, 10 por los legisladores y 10 por el Poder Judicial. Entonces, ahí sí es una pregunta que yo tengo. ¿Cómo? Y esa siempre la he tenido. ¿Cómo o cómo se va a saber quiénes van a ser esos 10 candidatos de cada parte, ¿no? De cada poder de los que van a elegir? Digo, porque si es una pregunta o inquietud en la cual uno dice, ¿no? ¿Cómo van a ser o quién va a estar o cómo vamos a elegir o cómo los vamos a hacer, ¿no? O sea, quién va a ser, quién va a entrar, cómo se van a elegir, cómo van a ser elegidos estas personas. No sé quién me quiera contestar. Te digo, ahí, atendiendo a tu comentario de tener más acercamiento con la sociedad, pues hay audiencias que son públicas, Pepe. O sea, hay audiencias que están abiertas a quien quiera participar simplemente como un oyente, simplemente por conocer el caso y no, tal vez ni siquiera por tener una relación con los involucrados. En este tema también hay que considerar que lo que se ve, o sea, estamos manejando la situación de personas. ¿Dónde queda la integridad? ¿Dónde salvaguardamos la protección de las personas? El simple hecho de decir, bueno, este tema trasciende en algo más allá de derechos humanos que no nos permite tal vez tenerlo abierto al público. Pues hay cosas que no puedes familiarizar y pasarlos en un canal de televisión como lo hace el Congreso de la Unión, que es un tema totalmente diferente. Lo que vemos en el Congreso nos atiende a todos. Lo que vemos en el Poder Judicial atiende en específico personas, grupos. Entonces hay cosas que no se pueden simplemente popularizar o compartir, pero recordemos que las audiencias son públicas en su mayoría y quien queremos estar involucrados o a quienes nos interesa participar y conocer de los debidos procesos o simplemente de cómo es el proceso tal cual, podemos asistir. Entonces abiertas están, que si bien falta un poquito más de socializar, que es el punto al que veo que vas enfocado, pues a todos los poderes o en todas las instituciones de gobierno, a todos les falta participar más, desde temas municipales, desde el Congreso estatal, desde el gobernador. Por más que querramos, siempre va a haber cosas que nos van a mostrar y cosas que no.
pero sí es importante saber que realmente como ciudadanos tenemos que estar más involucrados y que hay canales de difusión en todas las redes sociales de los tres poderes, hay canales en televisión o temas de comunicación, hay programas de radio, hay revistas digitales y físicas, está simplemente el periódico oficial, está el diario oficial. Tenemos la información para estar realmente complementados o estar al menos informados de lo que en materia judicial nos puede atender en este caso, atendiendo el primer punto de tu comentario. Y el segundo, pues sí, efectivamente, ¿cómo los vamos a elegir? Esa es una de las, o cómo se van a elegir, esa es una de las cuestiones que más hace ruido, porque te digo, se ve envuelto otra vez en este tema político. Entonces vamos a politizar todos los poderes. El tema aquí sería el por qué sí y el por qué no. Creo que esa sería la cuestión que pondría ahorita en la mesa. ¿Por qué politizar el poder judicial? Y como tal, involucrarlo en un tema de política. Aquí lo vuelvo a decir, estamos bajo la corriente y el partido político de Morena, que si bien es mayoría en el país, para muchos no es nuestro perfil político, no es nuestro ideal. Entonces, el decir, bueno, este partido o este poder más bien va a estar ligado a la fuerza política que esté predominante. Y es ahí donde se genera un tema. Entonces, el decir, ponerlos a votación popular es involucrarlos y envolverlos también en un tema de partidos políticos. Si ya lo hacemos con los legisladores y ya lo hacemos con nuestro ejecutivo, ¿por qué al judicial también? El judicial está para defender la Constitución, para velar por las garantías, para velar por nuestros derechos, para salvaguardar nuestra integridad. No es un tema de representación popular como los legisladores, no es un tema de representación general como el Ejecutivo, es un tema de salvaguardar. Entonces yo sí veo ahí un tema de decir por qué popularizarlos e involucrar un tema de partido dentro de la elección de nuestro Poder Judicial. Muy bien. Ahora, una pregunta muy importante, licenciado Jarita, sí, que nos mandan aquí nuestros amigos de Facebook. Dice nuestro gran amigo J.R. Valenzuela, ¿por qué el gran nepotismo se maneja siempre en el Poder Judicial? ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que es algo que se ha venido dando por las cuestiones desde décadas. No es algo que lo vemos ahorita, es un tema de familias. El Poder Judicial siempre estuvo mira, yo creo que para que la gente nos pueda entender un poquito más, es un tema de estudio, es un tema de que si tu papá es juez, pues obviamente su primer hijo varón lo haces abogado. ¿Por qué? Porque es un tema que en México así es, estamos inmersos en cultura. Lo veíamos desde hace muchísimos años. Te digo, hoy las cosas están cambiando, a lo mejor del 2012 para acá, 2013 para acá han cambiado un poco las cosas, pero siempre era donde tu papá es doctor, el primer hijo tiene que ser doctor. Y si no, pues te quita la herencia. Y yo creo que es algo que el Poder Judicial siempre ha estado inmiscuido en esas cuestiones. Empiezan a haber temas de licenciados en Derecho, y luego su hijo nace licenciado en Derecho, y así tú llegas a ser juez por compadrazgos que tengas con cualquier X, porque solamente al Poder Judicial ahorita a estas fechas y a estas alturas únicamente entras si tienes algún contacto grande, como bien dicen, ¿verdad? Y luego ya preparas a tu hijo y ahí está. Y así viene la cadenita. Te hablo de décadas, te hablo de 1970, 1980 para acá, se ha manejado así. Entonces es por eso que hoy el Poder Judicial es el órgano con más nepotismo de todo el país. Y ahí están los resultados, ¿eh? No lo digo yo, inclusive en la página de transparencia tú pones un apellido, hermanos, si son 5 en una familia, los 5 cobran en el Poder Judicial. Y pues ahí tenemos documentado muchas personas. Yo me documenté en lo local, en el tema de lo que me compete, que es el circuito 8 de distrito, y me di cuenta de muchas cosas en las que está mal. El nepotismo es impresionante dentro del Poder Judicial. Son cambios que como sociedad tenemos que ser sinceros, hacen falta. Sí, claro. A lo mejor las formas, a lo mejor la manera es en lo que diferimos o difieren las personas. Pero sí tenemos que tener en claro que nosotros, más que nada como abogados, el tema de alguna reforma al Poder Judicial se tenía que dar. Así como dice el licenciado Jarita Medrano, en el tema del nepotismo. Pero ahora yo te pregunto a ti, licenciada Diana, nos llega una pregunta también de Facebook, de nuestra compañera Lupita Castro. ¿Tener el control de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para ti es una dictadura? Claro que sí.
Nuestro tipo de gobierno, y de hecho no hay ningún país en todo el mundo que tenga este tipo de gobierno tal cual, que los tres poderes estén definidos bajo un régimen político o bajo un pensamiento ideológico o bajo una sola persona. No es el deber ser de un país democrático. Y no olvidemos que al final del día nosotros eso somos. ¿Qué es lo que necesitamos? Independencia en cada uno de los poderes para que cumplan la función para la cual están destinados a estar. Lo dije y lo repito nuevamente, nuestro poder ejecutivo nos representa a nivel nación. Él es el mexicano o mexicana, en este caso, seleccionada para llevar a México a un plano internacional. Por eso lo tenemos que votar. El poder legislativo de igual forma, porque representa la ideología de todo el país prácticamente, cada una con los colores y los pensamientos políticos correspondientes. Pero el judicial que lo vuelvo a repetir, que está para salvaguardar. Aquí el tema sería ¿por qué tener que politizar todo bajo el mandato de un mismo o de una misma persona o de una misma corriente política? Y lo menciono porque volvemos al mismo tiempo, el voto popular. No está mal que votemos, somos un país democrático, nos hemos forjado así por años, nuestra política ha sido basada en eso por años, pero no hay que desviarnos del punto que es la función que cada poder tiene y el por qué están y el por qué deben de cumplir. Entonces aquí decir, bueno, es que todos tienen que estar bajo la misma línea y que recaigan bajo la misma ideología política, sí podemos considerarlo una dictadura como tal. ¿Y por qué? Porque estamos bajo una corriente mayorista, en su mayoría predilecta aquí en el país, que en este caso volvemos a lo mismo, pues es este partido, ¿no? Y que continúa con nuestra ahora electa presidenta. El tema es que a ella se le va a entregar un país en caos, un país que no está conforme con muchísimas situaciones, un país que tiene muchas desigualdades, un país que no se siente democrático como tal, que no se siente libre, que se ha sentido opresor en diferentes temas, y lo hemos visto y lo hemos vivido. Entonces realmente sí considero que una dictadura podemos llegar a tener si tenemos la mayoría del Congreso en la misma corriente política. Nuestra ejecutivo es de la misma corriente política. Vamos a politizar el tema judicial. Vamos todos al mismo tema político. Entonces, dime tú si eso no sería una dictadura como tal. ¿Por qué? Porque estaremos bajo los lineamientos de esta corriente política. A eso nos referimos con un tema de dictadura. Sí. Muy bien. Hay un tema importantísimo que no se puede dejar escapar. Creo que, si mal no me equivoco, fueron 36 millones los que eligieron a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Entonces, aunando un poquito a la respuesta de la licenciada Diana Camacho, 36 millones de personas en México votaron por Morena y votaron por Claudia Sheinbaum, igual con la coalición Partido Verde y Partido del Trabajo. Entonces, viendo ese tema, para ti, Gerita, el pueblo verdaderamente manda, el pueblo verdaderamente debe de mandar, como lo comentaba ella, no se debe de ser, en lo general, no deben de tener todo el control. Un partido no debe tener todo el control, ni tanto del Poder Judicial, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo. Nuestra Constitución, lo sabemos, habla de la división de poderes, ¿sí? Pero si el pueblo elige, si el pueblo decide, si son mayoría, ¿tú qué pensamiento, o en lo particular, tú qué piensas si verdaderamente el pueblo debe de elegir? Mira, antes de responderte esa pregunta, amigo, me voy a enfocar en la pregunta que hicieron ahorita en torno a la dictadura. Es importante tocar el tema porque los conservadores lo han venido manejando durante los 6 años. Desde el 1 de diciembre de 2018, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tomó protesta constitucional como presidente de este país, que por cierto, presidente legitimado también por mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Empezaron a hacer un discurso. Ellos fueron los que dividieron este país. Empezaron a manejar un discurso de que éramos Venezuela, de que nos íbamos a convertir en Cuba, y hoy la realidad de los resultados es completamente diferente. Hoy tenemos pensiones justas para nuestros abuelitos, la pensión del bienestar. Hoy cobran 6,000 pesos bimestrales. Tenemos pensiones para las personas con discapacidad. Tenemos pensiones para las madres solteras. Tenemos un IMSS Bienestar que está próximo a llegar a Durango. Tenemos justicia social para el pueblo de México. Y tenemos ya una reforma al Poder Judicial.
Entonces, yo no veo una dictadura como tal, al contrario, veo que el pueblo tiene las riendas de este país, lo hemos demostrado, y respondiendo a la pregunta que me haces, es muy sencillo. El artículo 37 de la Constitución Política establece precisamente eso, que el pueblo tiene el derecho completamente total para modificar su constitución. Y es algo que lo estamos haciendo. Fueron 36 millones de mexicanos los que le dieron la confianza al proyecto de transformación. Volviendo al tema de los partidos políticos, no voy de acuerdo en la postura que manejan de que el Poder Judicial va a ser manejado por un partido político como tal. Eso es completamente falso. El partido en el que yo represento y en el que yo milito, y donde tengo el privilegio de ser funcionario, es un partido abiertamente democrático. En mi partido caben todos. Es un partido que está abierto a todas las corrientes, a todas. Cualquier persona de donde venga, PRI, PAN, MC, PRD, es bienvenido en Morena. ¿Por qué? Porque así lo dicen los estatutos de nuestro partido. Abierto, democráticamente. Lo único que tienes que hacer, pues, es cumplir 3 principios básicos: no robar, no mentir y no traicionar. Y es algo que se ha aprovechado y que se ha sacado un muy buen resultado de eso, y que sirve para poder democratizar el tema de los partidos, cosa que no pasa en el PRI, cosa que no pasa en el PAN. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que ahí, pues, para poder ser candidato, primero tienes que tener la aprobación del dirigente nacional, darle unos milloncitos y que te apruebe una candidatura. Con nosotros no, con nosotros te registras abiertamente, ganas una encuesta y eres candidato. Y aquí está fácil. El tema de la reforma al Poder Judicial, que es lo que nos tiene aquí, ha venido a dividir muchas cuestiones por la mala información que esos partidos políticos han hecho. Llegan a malinformar a las personas y les hacen creer cosas que no son. Hoy te comento, para poder participar como juez tienes que cumplir unos requisitos. En la reforma viene ser ciudadano mexicano, ser licenciado en Derecho, ser titulado con un promedio mínimo de 8. Viene contemplado en la reforma del Poder Judicial. Pero no, eso no te garantiza que ya seas candidato. Dentro, ahorita lo que comentaba Martín, se va a hacer una insaculación. Los 3 poderes van a poner propuestas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, como cada año lo hacen. Esto es de siempre. En el 2006, con el mal gobierno de Felipe Calderón, tuvieron a los 11 ministros completamente afines a su partido político. Inclusive hoy todavía queda, creo, 1 o 2 que son panistas, abiertamente panistas. Y te lo dicen ellos públicamente, participando en mítines políticos. Entonces yo no sé cuál es el temor que tienen de decir que se va a politizar, si la Suprema Corte ha estado polarizada y politizada toda la vida. Han servido a los liderazgos de los diferentes partidos. Sirvieron a Salinas de Gortari, sirvieron a Vicente Fox, sirvieron incluso a García Luna. También ahí hay fotos y videos donde los magistrados, donde la Suprema Corte se reunía con García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Entonces, ese requisito es muy importante. Vas a participar en una insaculación y ahora sí que, pues, va a ser la suerte. Pero yo creo que el mexicano como tal está preparado para tomar una decisión. Si yo no me siento apto para ser juez, ¿tú crees que yo voy a ir a inscribirme como juez? Pues no. ¿Por qué? Porque México ya despertó. México ya no es el mismo México de antes. México hoy tiene congruencia social. Si yo me siento preparado para ser juez, claro que me voy a ir a inscribir. Porque si Dios me ayuda, pues hago insaculado y entonces ahora sí ya entro en un periodo de elección. Elección que va a manejar el INE. INE que también los partidos de enfrente defendieron y que hoy lo acusan de corrupción. Salieron a marchar, hicieron marchas rosas gritando: el INE no se toca. Le dio legitimidad el INE a la elección de la doctora Claudia Sheinbaum, a la repartición de plurinominales de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y ahora el INE es un corrupto. Entonces, cuando les beneficia, les conviene, y cuando no les beneficia, les conviene. Entonces, es algo que tenemos que socializar, es algo que tenemos que compartir. Esta democratización de la reforma al Poder Judicial nos viene a solucionar muchos problemas, nos viene a solucionar muchas cuestiones. Yo creo y confío en que va a avanzar en los estados, y confío también en que va a ser una de las mejores propuestas para cerrar el sexenio del presidente Andrés Manuel. Claro, es como lo comentaba al principio, ¿no? Es decir, la información que se baja tanto de la oposición como del partido de Morena y aliados hacia el pueblo tiene que ser verdadera y tiene que ser lo que en verdad es, porque bien sabemos que también la oposición ha manejado información que no debe de ser, como hemos visto casos de que se le pide una de la bancada del PAN
Tú me dirás qué piensas, Dianita, sobre el pedir linchar a la persona que vote a favor de la reforma, que votara a favor de la reforma perjudicial. Digo, no podemos minimizar ese tipo de comentarios porque es pedir y levantar pedir violencia hacia el pueblo que por una parte eligió que tengamos en claro que anteriormente había una mayoría calificada y no había oposición para el poder que duró más de 70 años, que en su defecto era el PRI, tenía la mayoría calificada y pues absolutamente nadie podía hacer nada, ¿verdad? En el cual se legislaba por las madrugadas sin decir absolutamente nada. Digo, creo que hoy estamos hay un parlamento abierto, tanto que hay más partidos cuando antes nada más eran 3. Digo, creo que ahí sí difieren muchos de los comentarios que dicen que estamos en una dictadura. Yo creo que no. Yo creo que no somos Venezuela. No creo que vayamos para allá, porque si nos abordáramos la historia verdadera de Venezuela o cuando cambió la dictadura en Venezuela, sabemos los movimientos que se hicieron luego llegando al poder, los que hicieron dictadura en Venezuela. Entonces, creo yo que sí es bueno pedir y dar información lo que es y lo que viene, porque lo dijo ayer un senador, una reforma no va a destruir un país, menos a un país mexicano que tenemos historia revolucionaria en el cual no, yo siempre he creído y soy un fiel creyente que en México no puede darse una dictadura porque el pueblo no lo va a permitir. El pueblo se va a levantar y va a decir no necesitamos este tipo de asuntos porque lo hemos visto y la historia nos lo marca, ¿no? Entonces, sí creo yo que debemos de dar una buena información y esperemos si todo sea para mejorar y para bien. Ahora, en el caso local, creo yo que es urgente que se maneje más lo estatal y lo local, que es donde más sufrimos la ciudadanía, ¿no? Algo que me quieras comentar. Pues mira, aquí en este tema, sí, efectivamente, de que la reforma debe de ir, va. ¿Por qué se dice que es una dictadura? Porque la mayoría está bajo una corriente política. Por eso, ¿quiénes serían los revolucionarios? ¿Quiénes seríamos? Pues la oposición. Aquí nuestro compañero comenta de que en Morena todos caben y se sabe, es verdad. O sea, simplemente Miguel Ángel Yunes es un títere político y lo tienen ahí sentado, nada más lo recibieron en brazos abiertos Morena y demás para que votara a favor. O sea, él prácticamente ya firmó su sentencia de muerte políticamente. Pasando a este tema de la reforma, ¿qué va a hacer de él? Disculpa que te interrumpa, había un senador, todavía el día de ayer que estaba como desaparecido. Creo que es el senador Barrera y pertenece a de la Campeche, ajá. Entonces, aunando al tema que comentas, tu postura, o sea, sobre esta situación, como dice el licenciado, ¿es necesario este tipo de violencia? ¿Es necesario este tipo, como lo comentaban ayer, de violencia política? A lo mejor de secuestrar a alguien, a lo mejor de tener a un familiar para que vayas y te encargues del problema tú mismo y que no puedas asistir. Para ti, totalmente no. Es volver a las prácticas de los 70s, efectivamente con el PRI, donde la agresión, donde la violencia, donde subyugar a las personas y demás, amenazarlas, amedrentarlas, era la clave política y estamos regresando a eso. Entonces, realmente aquí lo que tenemos que valorar es que si va, que atienda las necesidades, que si va la reforma, que atienda las necesidades correspondientes. Y repito, el decir que es una dictadura es por el tema político. La historia de Venezuela es muy diferente a la de México, como lo es de cualquier otro país. Claro. Y claro que en México somos revolucionarios, claro que somos, pero peleoneros hasta por demás, pero realmente por las causas que nos atienden, por lo que necesitamos. Y por eso hoy estamos levantando la voz, porque la reforma atiende ciertos principios, pero no el fondo. Insisto con esa parte. Por eso estamos levantando la voz, por eso estamos luchando, por eso se tomó el Senado. No son las formas, nadie quiere violencia. Hoy en día lo último que queremos es conocer, saber que por medio de la violencia se están llevando a cabo ciertos temas, pero a veces las situaciones nos orillan a eso. Y el tema tristemente el tema de la reforma orilló a esta situación. Y repito, lo vemos. Eliges actores para que voten a tu favor, para que estén a tu favor, para que jueguen en tu mesa y después los vas a desechar.
Partido Acción Nacional hoy es minoría, todos lo entendemos. Partido conservador que hoy en día ya no cabe en el pensamiento social, político, histórico y cultural que tenemos las y los mexicanos. Es muy importante que como ciudadanos, y ahorita lo externo para todos los que nos están viendo, nos involucremos muchísimo más en temas de política, no nada más en este tema. La verdad que la reforma ha generado muchísima controversia y me da muchísimo gusto. Le dio la oportunidad a diferentes grupos, hasta estudiantiles, que los estudiantes, mi total respeto siempre para levantar la voz, cuando ellos son los primeros en levantar la voz, incluso mucho antes que profesionistas. Entonces, sí da cabida para que todos podamos participar. Y así como estamos involucrados hoy, hay que estar bien informados. Hay que saber realmente cuál es la situación real que se esté viviendo y el objetivo de fondo de las situaciones. Comentaba nuestro compañero ahorita, Gerita, anduvimos casa por casa familiarizando el tema de la reforma. Yo no lo supe. Yo no me enteré de los foros. Yo no conocí. A mi casa no llegaron a tocar. Entonces, realmente desde ahí vemos que si la mayoría, o cuál fue la estrategia para popularizar el tema, porque como yo, muchas personas no nos dimos cuenta, y personas que hubiéramos participado sin ninguna bandera política, simplemente por la situación de saber y pertenecer. Y porque es un tema que a todos, sin color y sin distinción de ideología política ni nada, nos conviene y nos compete saber. Estamos hablando de nuestros derechos, estamos hablando de nuestra integridad, estamos hablando del futuro de México. Porque esta reforma es histórica, lo han dicho y es verdad. ¿Qué va a pasar? Es lo que no sabemos. El futuro genera incertidumbre para todos, pero si no hay una base sólida, ese futuro se puede ver quebrantado. Y lo hemos vivido. Entonces, volver a prácticas de hace años con un partido diferente, partido que es mayoría, nos hace pensar y nos hace creer a muchos ciudadanos. Ya no te hablo como política. Te hablo como ciudadana, nos hace pensar y creer que vamos en retroceso. A eso nos referimos cuando hablamos de una dictadura. Muy bien, hablamos del tema, Gerita, de la ciudadanía. La ciudadanía eligió en las pasadas elecciones federales y locales quién los iba a representar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿por qué también no hacer un llamado, les comento a ambos, a todas aquellas personas que no votaron? O sea, es un derecho. El votar, el ejercer tu derecho al voto es una parte fundamental. Los jóvenes aquí en La Laguna no votan y lo sabemos muy bien. O sea, los jóvenes no votan. Ahorita el movimiento que trae Movimiento Ciudadano, con su eslogan o su tema o su lema, que lo llaman Lo Nuevo, muchos jóvenes empezaron a despertar ese interés por votar, ese interés por acercarse un poquito más a la política. Entonces es importante hacerle un llamado, y ahora te dejo la voz a ti, licenciado Gerita, hacerle un llamado a esas personas que también no ejercieron su derecho al voto, que lo hagan. Si ahorita nos estamos a lo mejor quejando, si ahorita muchos de ellos no les gusta, o me he topado con muchos estudiantes de derecho que dicen, oye, pues ¿qué va a pasar para nosotros como estudiantes de derecho? Para aquellos abogados litigantes, para aquellos abogados postulantes. Pero a veces el quejarse, o a veces el estarse nada más dando contra la pared, y les preguntas tú, ¿no? ¿Y fuiste a votar? Pues no. ¿Y fuiste a ejercer tu derecho al voto? Pues no. ¿Y tu familia, y tus papás, y tus hermanos, y tus abuelos? No. Entonces, es algo que tanto el INE y como aquí como autoridad local, el IEPEC, siempre ha tenido sus campañas para hacer que los jóvenes y la gente también mayor y adulta se acerquen y vean esa oportunidad también de que si están viendo o que hay cambios, pues es porque relativamente la gente así lo eligió, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Lo primero que me encargaste es que les haga un llamado al voto, voten, a los jóvenes. Mira, sí, voten. Es un tema que específicamente venimos arrastrando todos los jóvenes. Me considero joven todavía, tengo 30 años de edad, pero fue un tema que sectorizaron mucho los partidos políticos antiguos, partidos políticos, por no decir prehistóricos. ¿Por qué? Porque simplemente en aquellos años, te hablo de un 2000, de un 2006, de un 2008, de un 2010, todavía un 2013, participar en política a los jóvenes era completamente difícil. No te podían recibir.
eran las mismas familias, y lo vemos aquí en Gómez Palacio, tienen décadas mandando las mismas familias, el Lerdo las mismas familias. Llega Morena como un movimiento, porque no fuimos un partido político, en 2014 primero se constituyó un movimiento, que es el Movimiento de Regeneración, y abre el parteaguas. Entonces empiezan a participar más jóvenes. A mí me dan la oportunidad de participar. Cuando me cerraron otros partidos políticos las puertas, Morena me las abrió. Y Morena me dejó trabajar democráticamente, participar, aportar ideas. Inclusive tenemos ahora el domingo 22, tenemos un Congreso Nacional donde todos los militantes vamos a aportar para los nuevos estatutos, cada quien va a hacer su propuesta, cosa que no pasa en el PRI, cosa que no pasa en el PAN. Tú sabes muy bien que está completamente arraigado esos partidos por unas familias. De Movimiento Ciudadano no tengo nada malo que hablar, es un partido nuevo, no tengo nada malo que hablar. Pero volvemos a lo mismo. El tema que comentaba ahorita Diana, del compañero Miguel Ángel Yunes, que por ahí vino a fortalecer un voto, no era necesario porque ya teníamos la mayoría calificada, 85 era la mayoría calificada, ellos tenían nada más 41, más sin embargo lo vi congruente en la decisión, nadie lo presionó, fue una persona que se presentó a pesar de que estaba por ahí con un tema de salud, emitió su voto. Y lo que comentaba ahorita Diana, en que se sentenció que cometió ahí un grave error, yo no lo veo así, porque llegó y se ganó el cariño de más de 36 millones de mexicanos. Entonces, yo creo que él tiene que valorar, fue la mejor decisión de su vida, sumarse al proyecto de la reforma fue lo mejor que pudo haber hecho, porque no puedes sentirse presionado con partidos que no están legitimados. El PAN, por ejemplo, llega al Senado con puros representantes sin ningún representante ganado en elección. Creo que ganaron nada más cuatro senadores. Entonces, ¿con qué cara llegan y gritan si son plurinominales? Ahora sí, como la diputada esta del PRI que le gritó a los de Morena, no sé si vieron en TikTok, soy pluri. Pues todos van a gritar son pluri porque el PRI, el PAN, inclusive el Movimiento Ciudadano, no tienen elecciones ganadas en ningún estado. Entonces, están ahí pues cómodamente, por representación y asignación directa. Nosotros no, amigo, nosotros trabajamos incansablemente, campaña con campaña, colonia por colonia, casa por casa, para conseguir el voto popular, y el voto nos favoreció, fueron 36 millones de mexicanos, y hoy es una realidad. Morena va a gobernar los próximos 18 años del país. Claro, abordando ahí, metiéndome un poquito en el tema, digo, candidatos y elecciones y senadores suben y bajan de todos lados, ¿no? Eso lo sabemos. Cuando en tu partido no va a tu fin, pues buscas otra puerta. Digo, hoy crucifican a Yunes, pero pues no crucificaron a una Lili Telles, ¿no? Que estaba en Morena y se fue a la madrina de Saúl, Lili Telles. Entonces, no comentarios, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos durar mucho sí, en este tema y seguir hablando y abordar más temas. Ya nos pasamos, se fue rápido la hora. Les doy las gracias a nuestros amigos de Facebook Live, de YouTube, de la radio como tú, para la gente como tú de Lerdo Durango. Les doy las gracias, Anita, por otra vez abrirnos tu agenda para estar con nosotros. Gerita, igualmente, de la misma manera te agradezco por tu participación en esta es su casa, Podcast Sin Voz, es su casa cuando quieran, cuando gusten, abordar un tema o simplemente dar información a la ciudadanía, está abiertas las puertas, abiertas a todos. Nosotros no tenemos color, es abierto a cualquier partido, ¿verdad? Siempre y cuando anda muy azul no se vaya a ir para allá. Azul. Es gris, soy doctor. Se me hace que se está echado de Lili Telles. No, es siempre un gusto que nos acompañen. Creo que es un tema que no se puede abordar en una hora, o sea, lo sabemos. No. Pero está abierta la invitación para ustedes nuevamente en un nuevo episodio. Son temas, como lo mencionan ambos, es un tema fundamental. Ya somos parte de la historia. ¿Por qué? Porque participamos en la elección, una elección histórica también en el número de votantes. O sea, por cada punto principal que se viene a dar en la historia de nuestro país, siempre tenemos que estar presentes. Y eso es muy importante y fundamental. A pesar del color de cada quien, a pesar de quién representan, a pesar de algún partido político, pues son ciudadanos y son ciudadanos mexicanos.
y nos interesa y nos importa lo que le pase a nuestro país, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, si somos mexicanos y nos importa nuestro país, primeramente lo que tenemos que ejercer pues es nuestro derecho al voto y nuestro derecho a poder elegir. Ya después no podemos arrepentirnos de las cosas que están pasando o que no dejan de pasar. ¿Por qué? Porque somos un país democrático. Nuestra constitución y nosotros más como abogados entendemos que todo lo que se elige debe de ser democrático. Entonces, aunando a eso, les extiendo nuevamente una invitación para la próxima. Yo creo que por ahí vamos a agendar una nueva cita aquí con nosotros. Les voy a dar unos minutitos ya para que se despidan a cada uno de ustedes. Importantísimo es que nosotros vamos a seguir a lo mejor semana con semana, estas próximas semanas, hablando de este tema con otros invitados. Igual les menciono que estén ahí al pendiente en nuestras redes sociales. Sí, claro que sí, ¿no? Muchas gracias. Agradecida como siempre con la invitación. Estuvo muy padre. Efectivamente es un tema que no se ve, no se puede ver ni siquiera en un día. Necesitamos mucho tiempo y muy contenta, Gerardo, por haber estado compartiendo hoy el foro contigo. Siempre es bueno y sobre todo para la ciudadanía que externemos las ideas, los pensamientos, las posturas y sobre todo con una finalidad, estar bien informados. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Entonces, pues los felicito por abrir este espacio para tocar estos temas que son muy importantes, que al final del día las redes sociales hoy es el medio de comunicación más accesible para la mayoría de todos y todas. Entonces, qué bueno que estamos ahí al podcast, al Radio Sin Voz, al podcast Sin Voz, y pues obviamente al despacho de Santos y Asociados por la invitación y pues sobre todo ciudadanía, estar informados. Lo más importante es eso, involucrarnos, participar. Escuchemos, atendamos e investiguemos, pero sobre todo estemos presentes. Es lo que necesitamos, todas las edades, no solo jóvenes. Necesitamos cambiar la historia política de nuestro país, independiente del color, y hay que hacerlo informados y comprometidos con el futuro, obviamente, de nuestras familias, de nuestra ciudad y de nuestro país. Y sobre todo, pues ahorita en septiembre, que pues estamos en el más patrios no podemos estar que bien informados. Entonces, pues la invitación siempre a involucrarnos, a exigirle a quienes nos representan, porque efectivamente por algo los votamos, por algo los elegimos, y sobre todo pues estar al pendiente de todo lo que pueda llegar a pasar. Que cumplan, ¿no? Que cumplan. Ah, sí, claro, que cumplan. Aquí estamos todos para sumar. Ahí ya el tema político ni va. Que se vea que se está trabajando. Entonces, pues bueno, a darle. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues como siempre, a la orden y contenta de participar. Gracias. Yo creo que antes de culminar, nada más mencionarles que nadie de los que somos mexicanos queremos que le vaya mal a México. Eso es algo que indiscutiblemente, independientemente de los colores, siempre nosotros desde el fondo de nuestro corazón deseamos que le vaya muy bien a México. Hoy les quiero hacer una invitación a las personas de oposición, que son personas muy respetables, que a veces por diferentes circunstancias pues militan en otros partidos, hacerles la invitación que confíen en el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer presidenta de este país y como tal es un deber de todos los mexicanos respaldar el proyecto de la ya presidenta electa. Es un mensaje que yo quiero socializar con todos, que tengan la plena confianza de que les van a cumplir, de que les vamos a cumplir y de que tenemos que sacar adelante este país todos para seguir con la cuarta transformación siguiendo historia. Agradecerte, Martín y Saúl, la oportunidad que me dan de compartir. Agradecerte, Dianita, por la mesa de diálogo. Yo creo que es un tema que no se puede agotar en una hora, pero más sin embargo, pues hasta está abierta. Agradezco mucho la invitación para ahora que se vote en el Congreso del Estado, esperemos si pase también por mayoría, y poder venir a debatir nuevamente. Y no nada más la reforma del Poder Judicial, vienen más reformas muy importantes, ya que tome protesta la jefa Claudia ahora el 1 de octubre. Primeramente Dios, y pues aquí voy a seguir a sus órdenes. Y pues un saludo a todas las personas que nos ven ahí en las redes sociales, ya saben que ahí estoy a sus órdenes y disfruten lo votado. Sí, claro que sí, nuevamente pues muchas gracias por estar aquí al pendiente de nosotros. Les recuerdo el día de mañana manejaremos el tema con el licenciado Rodolfo, el tema sobre el proceso en las audiencias penales, no se lo pierdan, va a estar muy muy bueno, muy interesante. Les damos gracias y recuerda que en Sin Voz, tu voz cuenta. Muchas gracias. Saludos.